Alberto Venegas Lynch, hijo. Doctor en Economía y doctor en Ciencias de Dirección. Autor de 16 libros y 4 más en colaboración. Es uno de los máximos exponentes del pensamiento austrolibertario en idioma español. Profesor universitario desde 1968 en universidades de Argentina y del exterior. Ha recibido grados honoríficos de numerosas universidades del mundo. Se desempeña como presidente de la sección de Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina. Ahí está, gracias. Bueno, muchas gracias, Federico, por la invitación, la nueva invitación. He participado en otras reuniones como esta. El tema mío, como se ha anunciado, es el tema de la educación, que es un tema que considero clave, y voy a hacer algunas presentaciones y reflexiones que no son las convencionales. Y para romper el fuego, romper el hielo, digamos, ya que estamos en un congreso de inversor global, donde el factor monetario resulta muy central, en cuanto a pensamientos no convencionales, me quiero referir a esa institución o esa vaca sagrada que se llama el Banco Central. El Banco Central, por más que esté constituido su directorio con la gente más proba, tiene 3 opciones para actuar: expandir la base monetaria, contraer la base monetaria o dejarla inalterada. En cualquiera de estas líneas se van a alterar los precios relativos, lo cual quiere decir que se va a engañar a los operadores económicos con señales falsas y por lo tanto va a haber consumo de capital y por lo tanto va a haber una contracción en los salarios e ingresos en términos reales. Es irrelevante si el Banco Central es independiente. Independiente quiere decir de instrucciones del Poder Ejecutivo o instrucciones del Parlamento. Están embretados a proceder de esta manera, de modo que necesariamente van a estar afectando severamente el mercado, por más que sean independientes. En este sentido, han elaborado muchas personas, y hay una copiosa bibliografía hoy sobre este tema, lo cual incluye algunos de los no están dando acá el tiempo regresivo, se aviso a los organizadores, lo cual incluye premios Nobel en economía, por ejemplo, Milton Friedman, quien después de elaborar durante mucho tiempo second best en cuanto a la regla monetaria y en cuanto a la cantidad óptima de dinero, en su último trabajo, Monetary Mischief, dice que la moneda es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de banqueros centrales. Así también Hayek, en su libro de Denationalization of Money, traducido como la privatización del dinero, dice que básicamente el Banco Central y el manejo monetario y bancario de los gobiernos es para estafar mejor a la gente, como el cuento del lobo feroz. Aunque las cartas orgánicas digan que es para mantener estable la moneda, ningún banco central la ha mantenido estable, incluso un administrador considerado conservador como Alan Greenspan sostiene que y ha desarrollado en sus 18 años de gestión la administración monetaria, que implica, según los índices del costo de la vida o de los precios al consumidor oficiales en Estados Unidos, un aumento del 74%. Eso es para romper el hielo y para ver
visiones no convencionales, y yo creo que de vez en cuando conviene hacer unos ejercicios para sacarse candados mentales y despejar telarañas mentales. Y como decía John Stuart Mill, todas las buenas ideas pasan indefectiblemente por 3 etapas: la ridiculización, la discusión y la adopción. De manera que lo que se trata es ver cuáles son los argumentos y no tener esa posición más o menos infame, conservadora, de mantener el statu quo porque siempre lo ha habido, aunque no es siempre. Digamos, esta vaca sagrada es básicamente, no exclusivamente, pero básicamente un proceso del siglo XX, o sea, de antes de ayer, sin perjuicio de que inauguró este proceso el Banco de Inglaterra. Yo voy ahora a este tema, que me gustaría mucho tener un feedback, discusiones y críticas, sobre todo, de ustedes, y es este tema de la educación. Porque todo lo que estamos hablando en este congreso, lo que se ha hablado, y lo que se habla en muy distintos medios, es fruto de la educación, fruto de la aceptación o el rechazo de determinados valores y principios. Y dicho sea de paso, cuando estoy hablando de educación, no estoy hablando de transmitir cualquier cosa, sino valores y principios compatibles con la sociedad abierta. Léase con el sistema que suscribe y apunta al respeto recíproco. Nada más y nada menos es eso la sociedad abierta. Entonces, no es que en los ámbitos universitarios chicas y chicas estén mal dispuestos o sean perversos, sino que siendo hospitalarias no tienen la oportunidad de escuchar otras corrientes de pensamiento y otras visiones que no sean el alabar desde distintas direcciones al Leviatán. Entonces, muchas veces uno critica, y creo que es sano, creo que es higiénico, creo que es bueno el criticar a quienes están en el poder o quienes aspiran a estar en el poder. Pero en realidad, y no me pongo peyorativo con esto, los gobernantes, los políticos, son cazadores de votos. Esto es, si tienen olfato de marketing, tienen que calcular, tienen que estimar, tienen que conjeturar qué es lo que la opinión pública demanda. No puede articular un discurso que la opinión pública no puede digerir y no entiende de qué se está hablando. Digamos, si uno está hablando a una audiencia hispanoparlante, si uno pronuncia el discurso en sueco, sabe que la gente no va a entender, o la mayor parte de la gente no va a entender. De manera que tiene que amoldarse a lo que la opinión pública reclama. Ahora, la opinión pública, esa especie de misterio de la opinión pública, está influida por valores, por principios, por ideas, por inclinaciones. De ahí la importancia de la educación para correr el eje del debate. Digamos, el político, si hablamos de libertad, está embretado entre una franja de mínima y una franja de máxima. Tiene que pronunciar discursos dentro de esa franja. Si se sale de esa franja, el radical de izquierda pronuncia discursos más abajo de esa franja mínima, empieza a perder votos, y así también el liberal con la franja de mayor libertad. Entonces, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que hace que haya ese plafón de máxima y mínima? La educación, la comprensión de determinadas ideas. Por eso es un valor muy importante que hay que prestarle debida atención, y cuando digo educación no necesariamente es educación formal, educación informal también. Como ustedes saben ahora hay distintas maneras, los MOOC, Massive Online Courses, digamos, que está dando la mayor parte de las universidades de la Ivy League, el homeschooling y la enseñanza, digamos, en el hogar y en las familias, abarca todo. Pero yo creo que un primer principio para entrarle a este tema es no hablar más de educación pública, porque es una farsa, es una máscara, es una pantalla, porque no queda bien hablar de la verdad que es educación estatal, porque la educación privada es también para el público, de manera que no hay diferencia con esa etiqueta, digamos, de educación pública. Y esto no se usa esta expresión
porque es tan desagradable como literatura estatal, o periodismo estatal, o teatro estatal. Entonces, por eso se usa educación pública, para disimular esto. Pero lo primero, para entendernos en el lenguaje de qué estamos hablando, es hablar de educación estatal. Primer punto. Segundo punto, que me parece que debe encararse prácticamente de inmediato, aunque no se hayan comprendido otras cosas, es que la educación privada sea privada y no esté privada de toda independencia, como ocurre en la mayor parte de los países debido a ese esperpento llamado el Ministerio de Educación o Secretaría de Educación. Por ejemplo, en Estados Unidos nunca hubo Ministerio de Educación, hay una Secretaría de Educación que creó Carter y trató de eliminar Reagan sin éxito. Entonces, como hay pautas y hay controles, los padres de familia o los dueños de una universidad o una escuela pueden decidir cómo es el campus, cómo va a estar pintado el edificio, cómo va a ser eventualmente los uniformes de los chicos si tuvieran uniformes, pero el core, el hueso del asunto, son los programas y las bibliografías que están controladas por el Ministerio de Educación. Uno de los lugares donde doy clases es a través de aulas virtuales para una universidad suiza, donde las acreditaciones, y esto no es exclusivo de esta universidad, son privadas. Esto es, son institutos, son entidades, son academias que compiten entre sí en el mercado por acreditar calidad y excelencia. Y el que esté acreditando universidades que no cumplan con los requisitos mínimos de la excelencia académica desaparecen del mercado. No es como el Ministerio de Educación cuando otorga, por ejemplo, en el caso argentino, vergonzoso y bochornoso, acreditar a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, es decir, una universidad que enseña cómo secuestrar y cómo cometer actos terroristas, básicamente. Eso no podría ocurrir nunca en competencia abierta con instituciones y academias que les va la vida y pierden la marca si en el mercado se considera que están haciendo acreditaciones equivocadas. De manera que, independientemente de las ideas y de los valores que cada uno de nosotros persiga, el tema de la acreditación es irrebatible privada, porque ¿qué puede contestar el gobierno? Quiero un sueldo y quiero esa posición, o si no, quiero controlar el pensamiento de los demás. Ninguna de las dos cosas tiene sentido en el mundo del saber. De manera que las universidades privadas, que las universidades y los colegios privados sean privados es un punto muy central. Ahora, ¿por qué estas acreditaciones privadas? Es porque la competencia permite dar lo mejor que se pueda. Y nosotros podemos debatir y decir, yo creo que los chicos en el colegio no deberían de estar 8 horas separados de los padres, creo que tienen que ser trabajos manuales, separados en este horario, el otro cree que es geometría, el otro cree que es importante mezclarlo con salto en alto, o garrocha, o en fin, lo que sea. Es un proceso evolutivo, nadie tiene la precisa, no es una cuestión cerrada, sino abierta, y cada uno que tiene una idea la somete a los padres o a los propios educandos, en un contexto de un proceso evolutivo que, como ustedes saben, no tiene término, porque no está al alcance de los mortales la perfección. De lo que se trata es que las mezclas de materias y los contenidos están evolucionando, y muchas directoras o directores de colegios tienen ideas excelentes cuando uno conversa con ellos, pero no las pueden aplicar porque tienen la Gestapo del siglo XXI, que son los ministerios de educación o los inspectores que les cierran el colegio y tienen esas amenazas. Además, digo entre paréntesis, como una nota a pie de página, que yo fui rector durante 23 años de una institución de posgrado. Si uno conoce
quienes están en la CONIA o en el Ministerio de Educación, es alarmante el nivel educativo de esas personas. Pero aunque tuvieran un buen nivel educativo, cualquiera de nosotros, siendo ministro de Educación, quiere decir que vamos a controlar otras mentes. Entonces yo comprendo que dentro de las funciones del aparato estatal está no permitir, si se quiere, que haya, como dije antes, universidades o centros de estudios que enseñen a secuestrar y enseñan a formar actos terroristas. Pero todo lo demás tiene que estar abierto. Ahora, hay algunos puntos vinculados a esto que conviene tal vez precisar. Y un punto es el derecho a la educación. No es porque yo esté sugiriendo que la gente no debe tener la facultad y el derecho a educarse, pero como la posibilidad del derecho a comprarse un automóvil o a comprarse jeans o a comprarse anteojos. ¿Alguien se me puede ayudar con este aparato? A ver. Creo que ya está. ¿No? Porque estamos, creo que se ha subido mucho el volumen, pero en fin, estamos en la era de los pseudoderechos. Si yo gano 1.000 en el mercado, la contrapartida del derecho es la obligación universal de respetarme esos 1.000. Pero si yo reclamo, demando 2.000 que no gano en el mercado y el gobierno me lo otorga, quiere decir que otra persona va a haber lesionado su derecho para entregarme a mí la diferencia, lo cual significa un pseudo derecho. Decíamos, vivimos la era de los pseudo derechos y la creación de nuevos derechos, y a mi juicio es no entender qué es el derecho. Entonces, me parece que en el contexto que se usa el derecho de la educación está mal referido y mal anclado al concepto jurídico o al concepto de derecho. El segundo punto vinculado a la educación es la igualdad de oportunidades. Esto suena y es algo prima facie atractivo, pero la igualdad de oportunidades es absolutamente incompatible y mutuamente excluyente con la igualdad ante la ley. No se pueden tener las dos cosas simultáneamente. Si se otorga igualdad de oportunidades, hay desigualdad ante la ley. Pongamos el ejemplo de un jugador de tenis mediocre que está jugando con un profesional en ese deporte, en el tenis. Si al mediocre le quieren dar igualdad de oportunidades, hay que maniatar al profesional o hay que obligarlo a jugar con la mano o con el brazo distinto del que jugaba, o hay que hacer algo, lesionar su derecho. El tema de la sociedad abierta es que todos tengan más oportunidades, pero no iguales. Porque la igualdad ante la ley no es la igualdad mediante la ley. La igualdad ante la ley, además, tiene que ser anclada al concepto de justicia. Porque si no, podríamos imaginarnos igualdad ante la ley en ese ámbito criminal de los nazis que tenían todo frente a los hornos crematorios. Pueden tenerlo todos, no solo los judíos, y hay igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley está anclada al concepto de justicia, de dar a cada uno lo suyo. Y acá hay una cosa que me lleva incidentalmente al tema argentino que estamos ahora enfrentando, estas elecciones donde a mi juicio, lamentablemente, la llamada oposición objeta severamente la arrogancia, la petulancia, de la soberbia de los gobernantes del momento, pero adhieren al llamado modelo. Si uno indaga, toda la oposición adhiere al modelo. Incluso a veces en conversaciones sociales se dice, bueno, pero por lo menos la oposición quiere tener una justicia independiente, quiere tener una justicia proba. Pues eso no puede ser, porque cuando se está hablando de derecho,
se está hablando de justicia. Cuando se está hablando de justicia, se está hablando de dar a cada uno lo suyo. Cuando se está hablando de dar a cada uno lo suyo, se está hablando de la propiedad. Cuando se está hablando de la propiedad, se está hablando del eje central del proceso de mercado. Son inseparables el derecho y la economía. Por suerte ahora en nuestro medio, debido a la contribución principalmente del doctor Juan Sola, ha traído de Estados Unidos esa tradición que se llama Law and Economics, para mostrar el vínculo estrecho y que no tiene sentido decir yo soy liberal en lo político, pero no en lo económico. Es decir, soy liberal en cuanto al continente, pero no en cuanto al contenido. Esto es, yo soy liberal, pero cuando alguien quiere usar y disponer de su propia propiedad, resulta que no lo puede hacer. Entonces, y por último, en estos puntos que quiero señalar, también se habla en este contexto de justicia social. Yo creo que es otro término que hay que erradicar, porque tiene solo dos sentidos la justicia social. O una redundancia grotesca, porque no hay justicia en el campo mineral, en el campo vegetal, ni en el campo animal. Es una redundancia, pero lo común no es eso. Lo común es que justicia social significa sacarles a los que les pertenece para darles a lo que no les pertenece. O sea, la antítesis de lo que Ulpiano definió como dar a cada uno lo suyo. Y este tema de abrir la educación no es una cosa que estemos elaborando ahora como una cosa original. Viene de Atenas. Los atenienses, a diferencia de Esparta, los atenienses tenían un sistema en el cual los alumnos contrataban a sus profesores y arreglaban sus honorarios directamente, en procesos abiertos, sin ningún control oficial de ninguna naturaleza. Lo mismo ocurría en Roma, durante la República y una parte del Imperio, hasta que después comenzaron las licencias, la prohibición de enseñar algunos aspectos que el emperador consideraba inapropiados, y empezaban las deportaciones para quienes no cumplían esos requisitos. Ocurría también en Escocia, lo que se ha llamado el iluminismo escocés. Digamos, el caso, por ejemplo, de Adam Smith, que sus alumnos contrataban en Edimburgo y en Glasgow, digamos, sus clases. Luego, en el siglo XX, comenzó el control estatal a la educación. Recién en el siglo XX, fines del siglo XIX, Bélgica fue el último país en incorporar esto en 1920. En Estados Unidos lo mismo. En Estados Unidos es una cosa del siglo XX, salvo el caso de Nueva Inglaterra, donde por un concepto de fanatismo religioso, digamos, eran otras la situación. E incluso cuando empezó a intervenir el Estado, se financiaba a través de loterías para no recurrir a impuestos de la gente. Y a veces se dice, bueno, pero ¿qué me vienen a decir el tema de la educación? Si un pueblo tan educado como el alemán lo tuvo a este energúmeno de Hitler. Eso no es cierto. No hay más que ver la difusión de los textos de Sombart, de Schomer, de Liszt, de Schelling, de Fichte, plagados en las universidades y en las instituciones educativas, que todos alababan a la idea autoritaria, incluyendo a Herder, incluyendo a Hegel también. Ahora, acá viene dos puntos últimos que quiero hacer. Uno está referido al concepto de financiación de la educación estatal. Supongamos que se puede localizar fiscalmente a contribuyentes de jure para que financien los colegios y las universidades estatales. Esa persona, ese contribuyente de jure, al reducir su ingreso debido a esa financiación, debido a ese impuesto, que no puede efectivamente localizarse en determinada área, sino que está generalizado, pero supongamos que se pudiera localizar, la preferencia temporal
de esa persona disminuye, por lo tanto su tasa de inversión va a ser menor y los salarios e ingresos en términos reales dependen exclusivamente de tasas de inversión. Por lo tanto, el que realmente está pagando en última instancia es el que menos tiene. Y si tomamos el concepto económico de la utilidad marginal y vemos que en general un peso para un pobre no es lo mismo que un peso para un rico, la carga y el impacto es mucho mayor. Sin perjuicio de que no se puede, no quiero entrar más en cuestiones técnicas, pero no se puede hacer comparaciones intersubjetivas ni referirlas a números cardinales. Pero en todo caso, para no decir nada de la persona que no puede atender el colegio o que no puede atender la universidad y está financiando la educación de gente más pudiente. Este argumento va también para los vouchers o llamados créditos educativos, donde en vez de financiar la oferta, se financia la demanda. Entonces, una persona que tiene la capacidad intelectual, pero no tiene los ingresos suficientes, se le entrega un voucher para que elija de todas las instituciones privadas la que más le gusta y aplica. Todo mi razonamiento anterior de la financiación de los que menos tienen también es válido para los vouchers, pero por lo menos en quienes proponen los vouchers hay ahí un non sequitur, es decir, del hecho que la gente sostenga que unos tienen que financiar compulsivamente la educación de otros, no se desprende, no se sigue que haya instituciones estatales. Esto va también para el sistema charter. El sistema charter son instituciones que son estatales, pero son gestionadas por privados, como acá se ha hecho ensayos en Uruguay, en ese sentido, exitosos. Entonces, estos temas y temas, avenidas conexas a este tema, yo creo que es muy importante si se quiere maximizar el espíritu creativo en sistemas de competencia, porque, como decía Einstein, no se puede pretender resultados distintos siguiendo las mismas recetas. Muchas gracias. Bueno, me gustaría oír algunas críticas. Muchas gracias, Alberto. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Alberto? Aproveche ahora. Vaya para siempre. ¿No tenemos consultas? Bueno, Alberto, muchas gracias por venir. Ahí hay un... Ah, sí, no las vi. Gracias. Muchas gracias, doctor. Impecable su presentación. Gracias. Cuando Iván nos estuvo haciendo la de él, yo le comenté que por un tema personal estoy muy involucrado con lo que sucede en Noruega y todo el mundo destaca el gran crecimiento económico y el bienestar. Mi experiencia personal es que eso es una consecuencia también del nivel educativo de la gente, alineado un poco con lo que usted estaba diciendo. Quería saber si usted tenía alguna experiencia en Noruega, en Suecia, que sé que están trabajando mucho en ese tipo de cosas, como sea que la educación, el crecimiento, educo, ¿no? Guío, ¿no? Es lo que genera el campo propicio para ese desarrollo económico. Bueno, me parece muy interesante, gracias por la pregunta y por la reflexión inicial. Hay un economista chileno, Mauricio Rojas, que era comunista, partidario de las huestes de Allende, se exilió en Suecia y tuvo una transformación muy interesante, su trayectoria intelectual, y ahora es un acérrimo liberal, y escribe sobre los países nórdicos, que hay también este sistema charter que está en Uruguay, en los países nórdicos, pero lo más importante del eje, digamos, de su trabajo, que involucra el tema educativo, es el fracaso del Estado benefactor. Recién acaba de salir en los medios un artículo de Carlos Alberto Montaner, que lo recomiendo entusiastamente, que se llama, sí, El fracaso del Estado benefactor, donde muestra que esto de las cosas gratuitas es un fracaso total, que mucha gente, teniendo problemas, digamos, oculares,
con cataratas, es gratis, pero hay que esperar y hacer colas tales que llegado el momento de atenderlo el individuo está ciego. Por eso, en muchos casos, para la atención de la salud se iban a otros países y también, sobre todo Estados Unidos, las universidades americanas recibían a esta gente, ¿no? De manera que esto que ha sido un fracaso del Estado benefactor se ha revertido notablemente y muchas veces se toma el ejemplo, bueno, pero los países nórdicos, en fin, sistemas socialistas, que si se toma la relación del producto con el gasto público es menor que muchos países considerados liberales, como el caso de Alemania o el caso incluso de Estados Unidos. Que dicho sea de paso, si me permiten, en el caso de Estados Unidos, hay mucha bibliografía también, pero hay un libro que recomiendo muy especialmente que es de Thomas Sowell, que es Senior Research Fellow de Hoover, que se llama Inside American Education. Y es realmente patético lo que está pasando en Estados Unidos en el tema educativo. No es raro entonces ver el cuadro electoral actual donde está este payaso de Donald Trump liderando las encuestas del Partido Republicano. Donde en la vereda de enfrente está Hillary Clinton y está muy cerca Bernie Sanders, completamente radicalizado de izquierda. Entonces uno pregunta, ¿dónde quedaron los principios y los valores de los padres fundadores? Esos personajes extraordinarios que ahora se aceleró a partir de Bush, digamos, pero también de Obama. Hay un tema ahí fenomenal, seguramente habrán visto acá en estas presentaciones la bomba de tiempo que significa la deuda en Estados Unidos, que está en porcentaje del PBI también, en 110%, más o menos, como estaba Grecia en determinado momento. Muchas gracias, bueno, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por la hospitalidad, Federico. Por favor.